Hola amigos, bienvenidos sean, espero se encuentren bien, ya que hoy les presento el cómo hacer un pozo de agua antiguo hecho con tierra y arena con cemento para sus maquetas, dioramas o belenes. Espero sea de su agrado, me den like, se suscriban y sin más, comenzamos. Necesitamos cartón que en este caso es de tipo de cascarón de huevo, recortado en 4 piezas de 8 por 7 centímetros y pegadas entre sí. También necesitamos un rectángulo de 4 piezas de 14.5 por 1.5 centímetros, la cual será la base del pozo. Dentro del primer cubo de cascarón introduciremos otro hecho con 4 piezas de 7 por 7 centímetros unidos a 2 piezas de poliestireno de 6 por 6 centímetros. Así también haremos 2 piezas de cartón de 4 piezas de 7 por 1.5 centímetros cada una. Iniciamos rellenando el espacio entre los dos cubos, no sin antes de colocar o instalar 2 alambres, los cuales servirán de refuerzo a las columnas superiores que vaciaremos más tarde. Al primero lo instalaremos delimitándolo entre pedazos de poliestireno para que no pierda su forma al momento de colarlo. Y ya colocado, pegamos el siguiente centrado y dentro del primero. Ya instalados en su sitio, le aplicamos vaselina o cualquier desmoldante que tengan a la mano. Ya listo, preparamos la primera mezcla, que será de tierra fina más cemento, proporción 3:1, la misma que no debe quedar muy aguada, solo manejable para que se pueda autonivelar bien, sin dejar de picarle con un palito para que quede bien confinada. Y así colamos todo el área entre los cubos y hasta llegar al nivel superior para dejar secar. Para ya seque con cuidado, retiramos el cartón y nos quede listo los muros del pozo, rebabeando todas las aristas que sea necesario. En el caso de la base, opté por cambiarla. Usé poliestireno para limitar el área a colar, respetando las medidas indicadas al principio del video. Esta la colamos con mezcla de arena, gravilla y cemento. La arena la obtenemos cribando con un colador de cocina, la cual es la que pasa por esta, y la gravilla es la que queda en esta. La proporción es de 8 unidades por cada uno por 2 unidades de cemento. Ya teniendo la mezcla preparada, iniciamos con el colado, rellenando el área dentro del cuadro formado y completándolo hasta alcanzar el nivel del ancho del poliestireno. Repasando este con una batelenguas para dejarlo lo más parejo posible y dejamos secar. Ya colado y antes de que seque completamente, marcamos con cualquier cosa puntiaguda y con una regla unas rayas siguiendo las líneas del cuadro central. Esto por los 4 lados. Para ya marcados le damos una repasada con un pincel tratando de dejarle una textura rayada en estos. Ya seco completamente, solo le damos una repasada a las líneas marcadas y retiramos el poliestireno y el cartón. Como siguiente paso colocaremos un marco embolado sobre los muros ya colados y secos, colocando en su perímetro trozos de poliestireno puestos a presión y pegados entre estos solo con cinta de empapelar. En la parte central y para darle continuidad al hueco también colocamos un pedazo de poliestireno apoyándolo en otro debajo de este.
buscando quede al mismo nivel de lo que será la frontera o límite exterior del marco. Esta la hacemos con tiras de poliestireno, dándole una forma escalonada invertida. Estas las podemos pegar entre ellas con silicona, pero al poliestireno perimetral la sujetaremos con alfileres, ya que estos solo servirá como cimbra o molde a la mezcla que colocaremos sobre ellas. Ya preparada la mezcla, colocamos los alambres que dejaremos para las columnas e iniciamos con el colado de la mezcla en esta área. Esta mezcla será igual al de la base, colándola también hasta el nivel requerido y cuidando quede bien confinada y pareja. Ya seca, retiramos todos los pedazos de poliestireno, cuidando no pincharnos con los alfileres, mismos que podemos quitar tan solo con estirarlos, y así continuar de retirar todos los poliestirenos usados como cimbra. Para ya terminado, rebabiar todas las orillas que así lo requieran. Ya listas, ahora continuamos con la instalación de la cimbra o moldes de cartón para las columnas, las cuales colocamos con la ayuda de dos pedazos de poliestireno, uno alargado y uno triangular, mismos que pegaremos a estos con silicona y nos servirán para mantenerlos en su lugar dichas formas, pegándolos en el muro del pozo con cinta de carrocero, tal como lo podemos apreciar. Sobre la columna colocaremos un pedazo de madera, anclándolos con dos pedazos de alambre galvanizado, con la apariencia oxidados, los cuales introduciremos en las columnas, pero después de colarlas. La mezcla en la columna será solo de arena fina y cemento, proporción 3:1, colándola o vertiéndola con cuidado de que quede bien confinada, para lo cual será necesario irla picando, para que esta mezcla se vaya acomodando bien dentro de la forma de cartón. Tratando de colar las dos columnas al mismo tiempo, y al terminar introducir junto con la madera los alambres que servirán como anclaje de esta dentro de las columnas. Ya después de asegurarnos que haya secado, retiramos el cartón de estas, con cuidado y hasta dejarlo completamente descubiertas por sus cuatro lados, rebabeándolo si así los requiere. Es recomendable antes de hacer el colado tanto del marco como las columnas o al pegar el pozo a la base, humedecer la parte que recibirá la mezcla para así mejorar su adherencia entre estas. También se recomienda colocarle el cartón en su lado que tendrá contacto con la mezcla, pegarle cinta autoadherible transparente para evitar se arrugue al momento de humedecerse. El pegado del muro del pozo a la base será solo con cemento gris usado como adhesivo. En el caso de la polea, esta será de plástico, sujetándolo a un pedazo de lámina de aluminio, pintadas de café, y antes de que seque espolvorearlas con polvo de óxido o canela en polvo.
La base de la lámina, que es el soporte de la polea, la pegamos a la madera con pegamento instantáneo. Después de colocar la polea, 1 o 2 vueltas del cordón, este deberá ir amarrado a la tina y el resto enredado en una de las columnas. Por último, y si le queremos dar una apariencia más antigua, podemos descascarar parte del muro con un objeto plano, así como rasparlo con un cepillo de alambre y remarcarle sus límites con un objeto puntiagudo. Para ya terminado todo lo anterior, nos quede como sigue. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.